Hola y muy buenos días a todos. Chile, el hermoso país que estamos pisando y llamamos hogar, está lleno de procesos históricos que lo han transformado en lo que es en la actualidad. Y hoy les hablaremos sobre uno de ellos. Así que, damas y caballeros, con ustedes, las guerras civiles. ¿Cómo es eso? Si a ustedes les tocó el periodo liberal. Ah, se la creyó, profe. Nada, quería ver si estaban atentos. Se reasustaron los del otro grupo, Como sea, con ustedes, damas y caballeros, el periodo liberal. Se le conoce con tal nombre a este increíble periodo al momento en la historia de Chile republicano del siglo XIX, cuando los liberales lograron hacerse con el poder político. Este comienza en 1861 con la presidencia del conservador José Joaquín Pérez, quien gobernará durante 10 años acompañado por liberales. Le seguirán solo presidentes pertenecientes al Partido Liberal, como Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, quien finaliza su mandato en 1891. Cada uno de ellos realizó acciones políticas que irán dando la esencia liberal a este periodo. ¿De qué trata esa esencia? Básicamente, toda acción política de los liberales buscando tres grandes objetivos. ¿Cuáles son estos? Pues mucho ojo, porque, número 1, el equilibrio de los poderes del Estado, lo que se tradujo en una reducción de las atribuciones del Ejecutivo a favor del poder legislativo. 2. Reducir la influencia de la Iglesia Católica dentro de la sociedad y retirar su injerencia dentro del Estado. Y 3, el último, damas y caballeros, es aumentar las libertades y derechos de los ciudadanos. Ya, Robert, pasa para acá. Pero para lograr... Oye, a ver, ¿quién te dio permiso para quitarme el micro? Ay, el profe Vidal. Exactamente. Para lograrlo, se estableció un recorrido legal a partir de dos vías. Por un lado, reformas constitucionales y por otro, la promulgación de leyes. De tal manera que cada una de las reformas y leyes propuestas se pueden vincular con uno o dos de los tres grandes objetivos liberales. Por ejemplo, la reforma a la reelección inmediata del presidente, tal como especifica el capítulo 7, artículo 61. Las funciones del presidente de la República durarán por 5 años y podría ser reelegido para el periodo siguiente. Por eso, durante el periodo conservador, los presidentes duraron 10 años. Incluso el artículo siguiente otorgaba la posibilidad de un tercer periodo. Para ser reelegido una tercera vez, deberá mediar entre esta y la segunda elección el espacio de 5 años. Sin embargo, no hubo un caso de que pusiera este artículo en práctica. Ambos artículos fueron modificados en 1871 y en 1873, respectivamente, quedando a la siguiente manera. El artículo 61 dice: el presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 5 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Y el artículo 62 dice: para poder ser elegido segunda o más veces, deberá siempre mediar entre cada elección el espacio de un periodo. Con aquellas dos reformas aprobadas se entiende el porqué. Desde Errázuriz Zañartu, los gobiernos solo fueron de 5 años y no se dio ningún caso de una segunda elección consecutiva. Volví, pero para contarles que durante el periodo liberal, otro fenómeno político en el cual se observan los avances del pensamiento liberal tiene que ver con el proceso de secularización del Estado. En dicho contexto, se promulgó una serie de reformas que buscaban una mayor responsabilidad del Estado en cuestiones esenciales de la vida cívica, como el nacimiento, el matrimonio y la muerte, que estaban en manos de la Iglesia. Brígido. Sobre la muerte, que sé que es lo que más nos llamó la atención, por ejemplo, será muy importante la promulgación de la Ley de Cementerios Laicos de 1883.
Esta ley es la cúspide legal de un largo camino recorrido por los no católicos o disidentes, como eran conocidos en aquella época, al derecho de estar enterrados dignamente. Este camino comenzó desde la definición misma de nuestra república como un Estado católico. El Estado chileno, desde su nacimiento, se proclamó como católico, tal como lo especificaba la Constitución Provisoria de 1818 en su título segundo, capítulo primero. La religión católica, apostólica y romana es la única y exclusiva del Estado de Chile. Dicha idea fue ratificada en esencia por la Constitución de 1833, en su famoso artículo 5. La religión de la República de Chile es la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Esto generó un estrecho vínculo entre el Estado y la Iglesia, a la cual se le dio una serie de regalías, derechos y responsabilidades. Uno de ellos fue, por ejemplo, la administración de los cementerios. En 1821, bajo el mandato de Bernardo O'Higgins, se fundó el Cementerio General de Santiago y su administración pasó a manos de la Iglesia Católica, quien prohibió el entierro de disidentes. Estos eran enterrados en basurales cerca al Cerro Santa Lucía, en el caso de Santiago. Y en algunas ciudades costeras se hacía, escúchese bien, en las propias playas. Ay, no me puedo imaginar que trataran a la gente como basura. Menos mal que esto se fue eliminando paulatinamente. Si bien esta exclusión fue generalizada en Chile, en algunas zonas donde el comercio era potente se vivieron algunas excepciones, como es el caso de Valparaíso, donde junto al cementerio número 1 se levantó el cementerio de disidentes, o también conocido como el cementerio inglés, respondiendo a la alta presencia de comerciantes de dicha nacionalidad y de otras europeas. En su mayoría eran americanos y protestantes. Y un paso importante en el derecho al entierro por parte de los disidentes de Santiago se vivió en 1855, donde se habilitó un espacio para su entierro, el conocido patio número 1 de disidentes. Aquello legalmente se amplió a todo el país con el decreto de ley de entierro de disidentes de 1871. Pero la victoria definitiva llegaría con la Ley de Cementerios Laicos de 1883, donde no solo se aseguraba el entierro sin importar el credo de las personas, sino que también se le quitaba a la Iglesia Católica la administración de los cementerios. Y al fin, así, se aseguraba el entierro digno para cualquier persona del país, sin importar su religión. Todas estas reformas y leyes que busca aumentar la libertad y derechos de las personas, limitar la influencia e injerencia de la Iglesia dentro de la sociedad y del Estado y equilibrar los poderes del Estado generaron fuertes tensiones. Por ejemplo, la Iglesia Católica se opuso al avance de la laicización o secularización del Estado. En 1883 creó su propio cementerio y usó todas sus atribuciones religiosas para oponerse a dichas leyes, como excomulgar a los diputados y senadores que las aprobasen. Más grave aún será la tensión que se generará entre el presidente como representante del Poder Ejecutivo y el Congreso como representante del Legislativo. El primero se opondrá recurrentemente a cada reforma y ley que busque una disminución de su poder. Esta tensión y conflictos se verán agravados y llegarán a su máximo nivel con la crisis del gobierno de José Manuel Balmaceda. La Guerra Civil de 1891, entre otras razones, se enmarca en este camino. La guerra fue causada por tensiones políticas y diferencias sobre el equilibrio de poderes entre el presidente y el Congreso. Balmaceda, que intentó aumentar el poder del Ejecutivo, se enfrentó a una oposición liderada por el Congreso, que favorecía un sistema más parlamentario. El conflicto culminó con la derrota de Balmaceda y su posterior exilio. Precisamente,
será la Guerra Civil de 1891 la que se interpretará tradicionalmente como el fin del periodo liberal y el comienzo del periodo parlamentario. Y ya, me aburrí. Eso fue todo. Chau. Ay, pero Robert, siempre lo mismo, no le crean porque este caballero está diciendo pura falacia. Falta decir que no todo fue color de rosa. Durante este periodo se impulsaron reformas clave, como la Ley de Educación Secular de 1879, que permitió la creación de escuelas sin influencia de la Iglesia. De hecho, hubo altos conflictos con el Vaticano. Y si pensaban que todo era puro avance, pues no. Porque en 1878 a 1879 llegó una crisis económica pero heavy metal, con caída de ingresos y problemas con el papel moneda, lo que tensionó aún más la política. Mientras tanto, la industrialización y el boom del salitre llevaron a la construcción de infraestructuras clave, como el ferrocarril, en el que me voy todos los días a mi casita. Así que sí, el periodo liberal trajo cambios gigantes, pero también sus buenos dramas. Ya hablando de los gobiernos del periodo liberal, el primer presidente fue José Joaquín Pérez, que asumió la presidencia el 18 de septiembre de 1861 y fue respaldado por la fusión liberal conservadora. Cabe recalcar que fue el primer presidente elegido por el consenso político y su gobierno marcó el final del sistema de decenios iniciado en 1831, dando inicio a la transición del régimen conservador al liberal. Consolidó la política y libertad de prensa. Al inicio de su gobierno promovió una ley de amnistía en línea con su política de conciliación y su administración garantizó una amplia libertad de prensa, permitiendo críticas y sátiras hacia su persona. Inició el proceso de ocupación de la Araucanía, que perduró durante otros mandatos del periodo liberal, y gobernó durante la guerra contra España, que inició en 1856 a 1866, en donde Chile era aliado con Perú. También aplicó una reforma a la Constitución de 1833 y que prohíbe la reelección inmediata del presidente. Esto fue en 1871. Firmó un tratado limítrofe con Bolivia en 1866 que pausó momentáneamente la tensión entre ambos países y logró la promulgación de la Ley de la Libertad de Cultos en 1865, permitiendo que las personas que no profesaban la religión católica pudieran practicar su culto en recintos privados. Federico Errázuriz asumió el cargo el 18 de septiembre de 1871 como representante de la fusión liberal conservadora y su periodo de presidencia finalizó el 18 de septiembre de 1876. Durante su gobierno impulsó reformas liberales significativas que buscaban fortalecer al Congreso. Debió enfrentar varios desafíos durante su gobierno, como en lo económico, el declive de las exportaciones mineras y agrícolas, y los conflictos con Bolivia y Argentina lo llevaron a crear el Ministerio de Relaciones Exteriores. Políticamente hablando, las crisis en la alianza de gobiernos por las ideas presidencialistas y laicas del Ejecutivo causó la salida de los conservadores y la formación de la Alianza Liberal. Hizo reformas a la Constitución de 1833 y realizó la remodelación de Santiago. También la estatización del ferrocarril del sur y la construcción de los tramos Curicó-Chillán y Concepción-Chillán, mejorando la infraestructura del país. Y por último finalizó la construcción del Congreso Nacional. Aníbal Pinto, que estuvo en el mandato entre 1876 a 1881, enfrentó la grave crisis económica mundial entre 1876 y 1879, que paralizó casi por completo el país.
La escasez de recursos y el déficit fiscal impidieron llevar a cabo obras públicas, generar empleos, aumentar los sueldos o pagar las pensiones. Ante esta situación, su gobierno se vio obligado a decretar la inconvertibilidad de los billetes para evitar la quiebra del sistema bancario. Además, él fue quien llevó a cabo el estudio de la ley de cementerios laicos que estábamos hablando delante. Y se introdujeron fuertes modificaciones en la ley de elecciones y municipalidades. El 5 de abril de 1879 declaró la guerra contra Perú y Bolivia, dando inicio formal a la Guerra del Pacífico. También autorizó a las mujeres al acceso de estudios universitarios. Pasando a Domingo Santa María, que estuvo en la presidencia entre 1881 a 1886, él tenía como objetivo laicizar las instituciones. Creó las leyes laicas que buscaban darle mayor poder al Estado y menos a la Iglesia Católica. Y también recibió al país vencedor de la Guerra del Pacífico, que ocurrió entre 1879 a 1884. Pero así también le correspondió concertar la paz con los vencidos. Durante su gobierno se dictaron las llamadas leyes laicas, la del matrimonio civil del 16 de enero de 1884, la del registro civil del 16 de julio de 1884 y la de las defunciones del 16 de noviembre de 1884. Y por último, José Manuel Balmaceda, que figuró políticamente durante el gobierno de Domingo Santa María, pero se desempeñó como presidente entre el 18 de septiembre de 1886 y el 29 de agosto de 1891. Su gobierno se vio marcado por reformas políticas, sociales y económicas significativas, pero también por una profunda crisis política que culminó en una guerra civil y su derrocamiento. Él hizo cambios necesarios para el desarrollo de Chile, como el plan de obras públicas y una reforma y mejoramiento de la educación pública, lo que promocionó en una serie de viajes presidenciales realizados a través del país, llegando a los lugares más remotos. Desarrolló también la infraestructura pública mediante la utilización de las riquezas obtenidas por el salitre, hizo la canalización del río Mapocho, la construcción de infraestructura pública como vías férreas, puentes, caminos y hospitales, además de la construcción de las escuelas de arte y oficios, la Escuela Naval de Playa Ancha y el Internado Nacional Barros Arana. Lo que tenía este presidente era que quería aumentar el poder del presidente, y en 1891 se declaró como única autoridad, provocando la crisis política, lo que remontó en la guerra civil, que es lo que estábamos diciendo antes. Y bueno, tras la derrota en la batalla de Placilla, se mató. Pregunta, ¿tú eres peruano? Quiero que todos hagamos